Largas filas de espera, estaciones de metro cerradas, destrozos en paraderos, sistema vial que funciona ahí nomás, sin semáforo. Bueno, la verdad es que es un caos en ese sentido. Cualquier manera de transportarse, no solo en Santiago, que acá se nota más porque hay más gente, pero en muchas ciudades. Bueno, es la cara también que hay que atender en esta situación problemática y difícil que se está viviendo. Bueno, queremos profundizar en el tema transporte con Franco Basso, director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. A ver, voy a partir por una pregunta bastante general para que vayamos llevándolo a cosas más concretas y ojalá soluciones. Yo sé que es difícil dar receta y ofrecer soluciones en un sistema que está altamente dañado y sobredemandado más que nunca. Pero en términos generales, ¿cómo ves tú el panorama? Porque tenemos una red de metro que está funcionando a menos del 50%. Da la impresión de que eso va a tomar un buen rato y yo no sé hasta dónde se va a resistir así. O sea, yo veo a los vecinos de Quilín, a los vecinos de Puente Alto que hacen la combinación en Quilín o La Florida, los de Maipú. En la mañana les cuesta un mundo y la hora del regreso también un desastre. Claro, efectivamente estamos en momentos complejos en términos de movilidad. Y lo que vamos a tener que tener claro, y aquí no hay doble lectura, es que una ciudad de 7 millones de habitantes no puede funcionar de manera ni siquiera cercana a la normal sin tener la red de metro completamente operativa, que son los 140 kilómetros por hora. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que metro no es reemplazable. No existe cómo, no hay cómo, aun cuando hagamos los mejores esfuerzos para tratar de paliar la situación que estamos viviendo, poder estar algo incluso cercano a lo que teníamos hace 2 semanas. Ni aunque le metieras el triple de buses de apoyo que no hay se cómo. Han puesto hasta hoy día. No hay cómo. La capacidad, la cantidad de personas que mueve metro. La línea 1 movía, porque ahora evidentemente está con frecuencias más bajas, cerca de 40.000 personas por hora por sentido. Por lo tanto, el metro de Santiago, que en un día normal llegaba a mover 3 millones de personas, casi el 50% de las validaciones del sistema, juega un rol tremendo. Ahora bien, hay cosas que se pueden hacer y que yo creo que todavía no se están haciendo debido esencialmente a la contingencia. Lo primero, y en esto tengo plena certeza que se está avanzando, los trabajadores del Metro de Santiago están haciendo un esfuerzo tremendo por tratar de cuanto antes ir volviendo a la normalidad. Aquí hay que tener en consideración que son personas las que están detrás de esto y desde que comenzó este tema de la evasión masiva, los trabajadores de Metro han estado al frente poniéndole el pecho a las balas, muchas veces recibiendo improperios de manera injusta. Y el Metro ha sido el gran culpable, el que ha pagado el pato de la boda, por algo que originalmente ni siquiera era su incumbencia, que era el tema del alza. Entonces, en ese sentido, yo sé y tengo plena confianza que los equipos de Metro están trabajando de manera lo más eficiente y con toda la premura que requiere. Eso por una parte. Por segunda parte, lo clave acá está nuevamente con el transporte en superficie. El transporte masivo en superficie va a tener que ser el que nos ayude a paliar en cierta medida los problemas que estamos teniendo. Y en este sentido, el Ministerio de Transporte ha dicho que actualmente tenemos cerca de 6.200 buses operando. El máximo que tenemos, o sea, la flota total de buses, son 6.600. Por lo tanto, están operando 6.200 de 6.600. Eso anda más o menos como el 100% de la flota que operaba normalmente. Pero el problema es que ahora necesitamos un esfuerzo extra. No puede ser y no basta funcionar igual que antes, porque si no, claramente no vamos a ser capaces de paliar la situación que tenemos actualmente. Claro, hay muchos buses que fueron vandalizados y sé que hay problemas, pero tenemos que aumentar la flota por lo menos en unos 400 o 500 buses extra a lo que teníamos antes para tratar de paliar en algo la situación. ¿Cuáles son las zonas que deberían tener una inyección notoriamente mayor de buses clon o que, digamos, reemplacen directamente el sistema? Me imagino que la 4A, todo lo que va a quedar ahí por mucho rato sin ese sistema, pero no solo la 4A, si no estando la 4A se estresa todo igual, lo poco y nada que sigue funcionando. ¿Cuáles son las zonas que debido a su población y a sus posibilidades de oferta de transporte requieren una dotación ahora ultra mayor? Lamentablemente, las zonas que resultaron más dañadas son juntamente comunas y zonas
con una gran cantidad de población y sobre todo con una gran cantidad de población con necesidades amplias en términos de movilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, la gente que vive en Puente Alto con la línea 4. La línea 4 está funcionando actualmente solamente entre Tobalaba y Quilín. Por lo tanto, hay amplios espectros de la zona de la Plaza de Puente Alto, zonas de la Florida, que están hoy en día sin un servicio decente de transporte público. Por otro lado, zonas de Maipú. La plaza de Maipú ha sido vandalizada, las estaciones cercanas incluso han sido vandalizadas. Es otra zona que requiere un amplio apoyo. Ahora, no basta con esos 400 o 500 buses extra. ¿Por qué? Vamos a necesitar darle prioridad al transporte público y esto se tiene que hacer a través de medidas mucho más drásticas de lo que se está haciendo hoy en día. Vamos a tener que pensar de manera seria dos medidas contingentes importantes. La primera, cerrar calles completas en hora punta para el transporte público. Y eso es algo que se anunció al inicio de la crisis. Lo hizo el alcalde de la Florida cuando dijo que se iban a dejar todas las vías, ¿verdad?, de Vicuña Maquena en dirección hacia la Plaza de Italia. Pero no se respetó No se respetó nada, la verdad. El ministerio también anunció, por ejemplo, que en ciertos horarios la Alameda completa iba a funcionar para el transporte público. La verdad es que eso no se está respetando y se necesita, por una parte, que se comience a fiscalizar eso y que la gente que se mueve en automóvil entienda que el grueso de la gente se mueve en transporte público y que el uso del espacio que hace un automóvil es mucho más ineficiente que el uso que hace un bus. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas más drásticas. Entonces, tenemos que aumentar la cantidad de vías que son solamente en hora punta, solamente para el transporte público, y tenemos que pensar en situaciones complejas como esta, en cosas que hemos dejado de lado y que se han analizado desde los años 90. Podríamos pensar en restricción vehicular para ciertas zonas conflictivas en ciertos horarios difíciles. Tenemos una restricción vehicular que opera en el invierno, pero que la verdad está muy mal diseñada. Funciona en horario parejo durante todo el día y dentro del anillo Américo Vespucio. Es decir, no separa ni por sectores conflictivos ni por horarios conflictivos. Por lo tanto, lo que habría que hacer y habría que pensar, están los datos sobre la mesa para analizar esa situación, es considerar restricción de acceso vehicular a ciertas zonas en ciertos horarios, y esas son medidas drásticas que hasta que esta solución y esta crisis que estamos viviendo en el transporte se pueda resolver, tienen que pensarse. ¿Qué lecciones inmediatas te deja a ti como experto en transportes, te dedicas día a día a esto, lo que ha pasado? ¿Ha sido un acierto pensar que nuestra inversión debe transformarnos cada vez más en una ciudad metro dependiente? Acá todo el esfuerzo se empezó a volcar en inversión con metro, porque había mucha coincidencia, ¿no?, en que tener más metro era bueno. ¿Ha sido un acierto? Porque cuando no lo tenemos, se genera un colapso. Dos, ese metro ¿cuenta o va a tener que revisar su modo de ver, por ejemplo, su respuesta ante emergencias? En términos de seguro, no los tenía. El gasto de los 400 millones de dólares va a tener que ser full porque no había seguro. Y lo otro, sistemas antiincendio, sistemas de seguridad, estaban, no funcionaron. Dos temas a analizar después de lo que ocurrió. Voy a partir por tu última pregunta. Se ha conversado durante los últimos días con respecto a la opción que tomó Metro de no tener seguro. Un análisis que realizamos en la universidad analizó cuánto hubiese costado aproximadamente tener el seguro desde que comenzó a operar Metro. Y la estimación que nosotros tenemos es que hubiese costado cerca de 4.500 millones de dólares, es decir, casi 50 kilómetros de metro nuevo. Por lo tanto, la decisión que tomó no solamente esta dirección del Metro de Santiago, sino también todas las anteriores, es asumir el riesgo. ¿Y por qué? Es porque esencialmente nunca nadie previó y nunca antes había ocurrido algo como lo que ocurrió durante estos días. Y si uno lo ve a la luz de los resultados, evidentemente los 380 millones de dólares que va a haber que invertir en el Metro de Santiago versus los 4.500 parece un mucho mejor negocio. Ahora sí, estoy de acuerdo en que va a haber que revisar una serie de protocolos, particularmente en el Metro de Santiago, para poder tratar de mejorar la seguridad. Ahora, lo que tenemos que tener claro con respecto a los actos de vandalismo que ocurrieron particularmente hace 2 viernes atrás.
no es llegar y incendiar una estación de metro. Ha quedado claro durante los últimos días, hay mucha gente que ha intentado generar, por ejemplo, ayer mismo en la estación Baquedano hubo una turba que intentó quemar la estación. No es llegar y tirar un par de molotov para que se encienda la estación de metro completa. Las estaciones, ¿se acuerdan cuando comenzaron el tema de los bombazos? Fueron modificadas. Lo dices con conocimiento de causa en el sentido de qué elementos dices tú que impiden que un incendio sea de fácil propagación en el metro. ¿Qué tiene el metro que no debería haber permitido que un incendio cualquiera generara este nivel de destrucción? Normalmente las construcciones de concreto y principalmente el metro en su gran mayoría es de concreto, son de difícil difusión. ¿Qué es lo que ha informado Metro y las autoridades de Fiscalía que están investigando? ¿Todas las líneas? Porque, ojo, que las estaciones antiguas, como toda la discusión, antes las cosas se hacían mejor y evidentemente son mucho más sólidas, con mucho más cerámico. La construcción de los 70, ¿no? Era de mucha más solidez. Pero las nuevas estaciones, que fueron las más damnificadas, ¿son de esa misma efectivamente, yo creo que aquí tienen más aquí hay un aprendizaje que nuevamente vamos a tener que tomar. Pero lo que hemos sabido nosotros de los problemas que se generaron en las estaciones es que el incendio comenzó en zonas que no eran abiertas a público y en lugares esencialmente relacionados a sistemas eléctricos. Por lo tanto, yo creo que están las evidencias sobre la mesa para pensar de que esto no fue algo espontáneo, nacido de un grupo de personas que iba caminando y lanzó una bomba molotov y esto prendió. Hubo una cierta premeditación de analizar y pensar cómo estos grupos podían hacer para poder quemar de manera eficientemente estas estaciones de metro. Ahí te habla también de una vulnerabilidad que hay que revisar, porque este es un sistema estratégico, así como nuestro país tiene otros elementos bastante vulnerables que han quedado desnudos cuando enfrentamos catástrofes. O sea, este país tiene una ruta 5. Cuando se nos corta, se genera un caos y la alternativa en muchos puntos no está. Totalmente de acuerdo. En telecomunicaciones lo mismo. No sé si se ha avanzado mucho en el soporte para mantener la red de telecomunicaciones estable. Afortunadamente hasta ahora eso se ha mantenido bastante bien, el suministro eléctrico también. Pero claro, en transporte tenemos ahí... En el transporte efectivamente tenemos problemas y en particular en Santiago y en general en todo el país tenemos el problema de que no tenemos lo que se llama una red resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que ante pequeñas perturbaciones que pueden ocurrir se generan grandes caos. Y eso esencialmente ocurre porque no tenemos redundancia. Es decir, tenemos pocas opciones para mover a la gente desde un punto hasta otro. La buena noticia es que el presidente Piñera ha anunciado una serie de nuevas líneas y extensiones que van a generar una mayor redundancia. Por ejemplo, si estuviese operando la línea 8 recordemos es aquella que va por el eje Macula Avenida La Florida. Esa línea funcionaría bastante y ayudaría bastante a quitarle estrés a la actual línea 4 y particularmente a la estación Quilín, que evidentemente no fue planificada para ser una estación terminal. Lo mismo con la línea 7, que va a ir paralela a la línea 1, también generaría redundancia. Ahora, esa redundancia no solamente tiene que ser en el metro, también tiene que ser en los buses. Y en ese sentido, yo creo de que en términos de gestión, los buses han sido los grandes perjudicados en esta administración del presidente Piñera. Han sido, la verdad, bastante dejados de lado y es algo que ahora la gente está sintiendo. Había mucha gente que hace mucho tiempo que no se subía a un bus. Sí. Y hoy en día, ante la emergencia, se ha visto con la necesidad de volver a subirse a los buses y se ha dado cuenta que el estándar que tienen es totalmente distinto a lo que ellos están acostumbrados en el metro de Santiago. Ahora, la participación también de los buses interurbanos, que aparecen a dar servicios de clon, a parchar. Pero también hay mucha gente valora que tal vez debería incorporarse ese tipo de servicio al sistema permanente, sobre todo en esos viajes que son más largos. Fíjate que bueno sería, por ejemplo, que la gente también tuviera la alternativa de tomar un bus con el estándar de bus interurbano, le hace Pullman, no sé, este tipo de buses, para hacer el viaje entre, no sé, pues Tobalaba y Puente Alto. O sea, tener un viaje gigantesco donde la gente se va apretada, parada, colgando. ¿Podría también incorporarse esta alternativa, sobre todo para esos recorridos largos, como
expresos Sí, permanentes por cierto, en hora punta. yo creo de que mientras no esté operando la línea 4, la línea 4A y la línea 5, tiene que pensarse en buses de mayor tamaño, en buses más cómodos, porque si tú, más encima de decir que la gente se va a demorar más, va a tener que ir separada durante 2 horas, eso va a generar un estrés. Y en términos de calidad de vida, eso tiene un impacto tremendo. Por lo tanto, debiese, y aquí adoptarse medidas mucho más coordinadas, mucho más a gran escala, para poder incorporar estos buses con un mejor estándar, idealmente con esta preferencia y esta priorización para el transporte público, porque tampoco nos sirve tener buses muy cómodos si es que el bus no avanza. Pero tenemos que ir entregando soluciones no solamente en términos de eficiencia, sino también en términos de confort. El problema que estamos viviendo hoy en día es algo único. Esperemos que empecemos a salir, por lo menos en términos de movilidad, del problema que estamos teniendo. Pero nuevamente, aquí tenemos que avanzar hacia generar una mejor gestión, porque lamentablemente el costo, el déficit que está teniendo el sistema red hoy en día es tremendo. Y finalmente fue ese déficit y no las variables externas, como nos quisieron del panel de decir, lo que hizo aumentar la tarifa. Aquí hubo una falta y una débil gestión del Ministerio actual de Transporte que generó esta alza. No fueron razones externas como se nos quiso decir, y ahí sería bueno, ya que la ministra Hood fue ratificada, que nos explique por qué faltó a la verdad al decirnos que eran razones externas, cuando ayer nos enteramos que el panel de expertos liberó sus actas y queda claro que fue un déficit. Es más, el panel de expertos le indicó a la ministra su preocupación por el déficit que está teniendo el transporte público. Por lo tanto, tenemos que ver no solamente cómo cortar wincha asociado a nuevos buses eléctricos, a cosas que suenan muy bien en la tele, pero tenemos que también avanzar en mejorar la gestión. Y eso es algo que yo creo que ha estado ausente de la agenda del Ministerio de Transporte en esta administración. Muy bien, Franco Basso, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias Que por la tenga buen invitación. día.